No, yo no sé si ustedes lo habrán notado, que siempre en tiempo de Cuaresma y sobre todo en víspera central de la fiesta más santa de nosotros los cristianos, la Pascua, la prensa liberal anticristiana, haciendo a un lado la labor que verdaderamente se le ha asignado, que es de dar noticia, sale con una media noticia, que es peor que una noticia real, porque una media verdad, en este caso una media noticia, confunde más que si se dijera una mentira. Y en estos casos, todas estas cuaresmas han salido con noticias que afectan y alteran a la Iglesia Católica. Les pongo algunos ejemplos. En el año 2003, en la cuaresma del 2003, fue la publicación del libro del Código de Da Vinci, que afirmó que iba a hacer temblar los cimientos de la Iglesia. En el año 2004, en la cuaresma de 2004, fueron los ataques sin precedentes a la pasión, a la película La Pasión de Mel Gibson. Ataques verdaderamente irracionales que se hicieron en el mundo entero, que alteraron el ritmo de oración de la cuaresma de la iglesia. En el 2006 fue la película del Código de Da Vinci, ya no el libro, apareció en la cuaresma en mayo, pero toda la cuaresma se estuvo anunciando y estuvieron todos el dilema de la película del dichoso Código de Da Vinci. En la cuaresma del 2007 apareció el supuesto y después fraudulento descubrimiento de la tumba con los huesos de Jesús y sus hermanos. En la cuaresma de 2009 fue la película, una de las películas más difamatorias que yo he visto contra la iglesia, llamado Ángeles y Demonios. Este año el escándalo ha llegado al paróximo cuando han querido involucrar al Santo Padre Benedicto XVI en los escándalos sexuales de la iglesia, específicamente entre los sucedidos aquí en Estados Unidos. Todo esto, querido hermano, para desenfocarnos de la celebración de la pasión, resurrección del Señor. Todo esto con un plan muy bien marcado de infamar a la Iglesia Católica, y después, aunque sea en el programa siguiente, vamos a hablar de todo esto. Todo esto surge por el desacreditado New York Times, ese periódico que cada día tiene menos audiencia y que, entre otras cosas, es el culpable de que Fidel Castro esté en mi tierra. Porque quien le dio el título de Robin Hood del Caribe y el que dio a conocer a Fidel Castro como un héroe de leyenda en toda Latinoamérica fue el New York Times. Ese mismo periódico de New York Times sale con esta noticia diciendo que el Santo Padre Benedicto XVI encubrió, es un encubridor de sacerdotes pederastas aquí en Estados Unidos. Eso verdaderamente ha desatado la demencia, porque es una demencia. O algo peor, yo diría, es el ataque del enemigo, porque como dice Pablo, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, contra espíritus malignos. Y eso se ha desatado esta casa de brujas contra la Iglesia Católica. Yo he llegado a ver en websites estas personas que escriben diciendo, si ves a un sacerdote, llama al 911 para proteger a los niños. O que a la iglesia deben llamarla a la iglesia pedófila apostólica. Cosas verdaderamente que son tan cobardes y tan miserables que no se atreven a decírselo a los musulmanes, porque saben muy bien que las respuestas de los musulmanes. Estos mismos periódicos y esta misma gente de los blogs que andan por el internet son la misma gente que continuamente dicen, no, los musulmanes no son terroristas, es un pequeño grupo de musulmanes que no tienen nada que ver con el resto del pueblo árabe que son los que forman esta bulla. Sin embargo, esa misma gente, cuando llegan a la iglesia, enseguida dicen, todos los curas son pederastas o todos los católicos son unos sinvergüenza. Verdaderamente, querido hermano, que no se dé cuenta que esto es un acoso directo a la Iglesia Católica con un plan muy bien definido, que vamos a ver después en este programa o en el próximo. Hay personajes que se titulan analíticos y que se titulan personas pensantes, han aparecido en los programas con cada cosa que yo digo, pero es que la demencia ligada con la maldad se ha metido en la mente de algunas personas. Yo que soy una persona humilde, que tengo limitado acceso a la información, me ha hecho varias preguntas y consideraciones, y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Yo quiero empezar diciendo que la pedofilia es un caso terrible, un caso condenable, un caso deleznable, es uno de los hechos más repugnantes que puede suceder entre los seres humanos. Pero en este país y muchos otros países donde ustedes estén escuchando, también la pedofilia o la pederastía es duramente
encausado por las leyes civiles en este país, en Estados Unidos. Cualquiera persona que un niño supuestamente nada más que digan que cree que lo tocó, esa persona va a la policía, se la lleva inmediatamente, se le hace juicio, se le condena a cárcel y después se le pone en una lista de abusadores sexuales que se publican en todos los webs del gobierno de los Estados Unidos para que la gente sepa si en su barrio hay un depredador sexual. Ahora, este caso del Santo Padre Benedicto XVI surge con un sacerdote llamado el Padre Murphy. ¿Cuál es lo que sucede con el Padre Murphy? El Padre Murphy ha sido acusado de haber abusado 238 niños sordos en los años 1950 y 1960. Repito, en la década del 50 y del 60, hace 50 años de esos hechos. El Padre Murphy es acusado de abusar de 238 niños. Yo no voy a hacer la defensa del Padre Murphy. Ya él murió y el Señor tiene que haberlo juzgado. Ya la ley americana también lo juzgó. Ahora, pero yo me hago una pregunta. Si el Padre Murphy abusó de 238 niños, ¿por qué el Padre Murphy no fue apresado? ¿Por qué nunca estuvo en la cárcel? O sea, cualquiera persona que supuestamente es acusado por un niño, que a veces es mentira, que lo tocaron, termine con sus huesos en la cárcel. ¿Por qué el Padre Murphy nunca fue a la cárcel? Y también vuelvo a preguntarme, y le pregunto a ustedes, ¿por qué de todos los casos que han dicho de abusos sexuales de sacerdotes, casi ninguno está en la cárcel? En todos los Estados Unidos, de todos los miles de casos, hay 5 o 6 sacerdotes, no pasan de 6 que están en la cárcel en 100 años por este hecho. ¿Por qué no están en la cárcel? Entonces estas personas que están acusando al Santo Padre deben acusar al presidente de los Estados Unidos y al ministro de Justicia de los Estados Unidos y a la policía de los Estados Unidos, porque ninguno ha sido procesado. El Padre Murphy, en el año 1974, hermano, yo te repito, 1974, hace más de 30 años, hace, si mal no me equivoco, 36 años, el Padre Murphy fue llevado a juicio civil, a juicio criminal aquí en Estados Unidos, y la corte criminal que vio el caso del Padre Murphy lo desestimó. No le pusieron cargos porque no había prueba, dado que el hecho había sido en los años 50 y 60. Después que el Padre Murphy es encausado en los años 1974, la iglesia lo separó de toda actividad parroquial y él se fue a vivir a casa de su mamá.